En la cadena SER. Hoy por hoy. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Que me moví o que me quedé, me consideran yo no sé qué. Con Pepa Bueno. Y sin embargo no jodo a nadie, siguiendo sola por mi destino. Pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal. A la gente le sienta mal que haya un camino personal. Y todo el mundo habla de mí, salvo los mudos, claro que sí. Te encanta esta canción, me dicen. Sí, me gusta mucho. La mala reputación de Brassens. Me gusta mucho la versión de Brassens. Me gusta mucho la que, bueno, todas las versiones que se han hecho, ¿no? Famosa de Paco Ibáñez. La de Paco Ibáñez y una que hizo Javier Crae, muy poco conocida, y esta también, me gusta mucho. Sí. Esta mañana muchos de ustedes habrán notado que a las 9:15 pues no estaba aquí, Almudena Grandes, no. Y es que no nos conformábamos esta semana con un minuto porque presenta novela Las tres bodas de Manolita, la tercera entrega de la serie Episodios de una guerra interminable, que comenzó con Inés y la alegría, siguió con El lector de Julio Verne. Es un proyecto que contará con 6 novelas independientes que recorren la posguerra y la dictadura franquista en España. ¿Qué cuenta Las tres bodas de Manolita? Antes de nada, porque sé que luego nos metemos en la historia y no contamos esto que es básico. ¿Qué es lo que esperan tus lectores? ¿De qué va Las tres bodas de Manolita? Las tres bodas de Manolita cuenta la historia de Manolita Perales, una chica corriente, una chica del montón, que no es ni guapa, ni fea, ni alta, ni baja, ni rica, ni pobre, hasta que la derrota de la República se le cae encima. Manolita se queda sola, su padre está en la cárcel, su madre está también, tiene 4 hermanos pequeños a su cargo y tiene unos números muy malos. Tiene, digamos, una perspectiva muy mala. Y sin embargo es la historia de una superviviente, de una chica que consigue imponerse a todo y no solo sobrevivir, sino incluso encontrar una oportunidad para ser feliz en medio de la desolación más absoluta. Es una novela de supervivientes, de resistencia cívica, ¿no? Y los personajes de esta novela, a diferencia de Inés o del lector, que tenían como la épica de la guerrilla, yo siempre digo que son como las personitas que salen en los documentales, cuando hay una persona que habla y luego hay gente que va por la acera por detrás. Bueno, pues esta es la novela de los personajitos pequeñitos que van por la acera. Una pandilla de jóvenes de Antón Martín en Madrid, sí, a los que le cae la guerra encima y sobreviven como pueden en una posguerra que, por cierto, tú presentas de una manera mucho menos, en fin, iba a decir edulcorada, no exactamente edulcorada, pero menos tamizada de lo que vemos en alguna serie de televisión, ¿no? Bueno, es que la posguerra para mucha gente fue mucho más dura que la guerra, por una razón fundamental. En teoría, en un país donde ha habido una guerra, civil o no, después de la guerra llega la paz. Y la paz implica las políticas de reconciliación, de integración, las políticas asistenciales que tratan de integrar a los vencidos o que tratan de reparar los daños de la guerra. Y en España no fue así. En España, eso lo contó Fernando Gómez mejor que nadie en el final de Las bicicletas son para el verano. Después de la guerra llegó la victoria, no llegó la paz. Y para mucha gente como esta chica, que no quería saber nada, Manolita no quería saber nada. De hecho, en su casa la llamaban la señorita conmigo no contéis, porque cuando en los primeros compases de la guerra todo el mundo se implicó y se puso a militar y tal, ella le cayó el trabajo de todos los demás y dijo, conmigo no contéis, ¿no? Y sin embargo, pues ella dice, claro, que después de la paz, después de la guerra, para ella y para la gente como ella, empezó una guerra peor que la guerra, ¿no? Esa es la crónica de esa guerra. Por ejemplo, el libro tiene bastantes historias reales, sí, pasadas a la ficción, sí, y entrelazadas por Almudena Grandes. Hay una historia central que se basa en un hecho real, que es la hermana de Manolita, que es un personaje real, Isabel Perales, que te contó una historia real de la posguerra, tremenda, que desconocida para muchas personas. Isabel Perales yo la conocí en un homenaje a los represaliados del franquismo, que yo la vi llegar en el año 2008 y dije, esta señora ha venido con alguien. Porque por la edad que tiene es imposible que haya pasado nada, ¿no? Con ella. Tenía 81 años, es casi tan alta como yo, llevaba unos tacones, iba pintada, estupenda, y ella me dijo a bocajarro,
¿Tú sabes algo de los niños esclavos del franquismo? Y un día se plantó en mi casa y me contó una historia tremenda. Ella, cuando tenía 14 años, su madrastra estaba presa en la cárcel de Ventas y consiguió para ella y para su hermana pequeña, que se llamaba Pilar, 2 plazas en un colegio. Gracias a un famoso decreto del franquismo de noviembre del 40, que fue el mismo decreto que permitió el robo de niños, el mismo decreto, era un decreto que básicamente le concedía al Estado la tutela de los hijos de presos y de los hijos de las víctimas de la guerra. Entonces Isabel llegó a Bilbao convencida de que iba a un colegio y se encontró con que la separaron de su hermana que era pequeña, sí la educaron, la adoctrinaron, pero la educaron, la enseñaron a leer, a escribir, le enseñaron matemáticas, historia de España, etcétera, etcétera. Pero a las chicas mayores que tenían 14, 13, 14 años, que eran maduras físicamente, o sea, que tenían una capacidad de trabajo como las adolescentes de esa edad, lo que hicieron fue ponerlas a trabajar. Entonces Isabel lo que hacía en el colegio era lavar, planchar y tender ropa blanca. Lavaban la ropa blanca de un hotel de Bilbao que se llamaba Excelsior, lavaban la ropa blanca del Café Arriaga. Naturalmente no cobraban un céntimo por su trabajo. El colegio sí. El colegio sí, pero ellas no cobraban un céntimo. Eran como presos penados, ¿no? Y además había una particularidad en el caso de Isabel que es especialmente dramática, y es que no lavaban con jabón, porque en los años 40 el jabón era muy caro, lavaban con sosa. Usaban un producto que ella dice que llamaban Saborina, que no sé si es una marca comercial o un eufemismo, pero era sosa, y claro, la sosa se comía las manchas de la ropa y se comía la piel de las manos de las niñas, y ella tenía las manos llenas de agujeros, y eso llamó la atención de una monja que la protegió. Bueno, eso es una historia terrible, es la historia de la hermana de Manolita, que permite, digamos, después de representar un palo tremendo para ella, pero que también permite encauzar un final casi feliz. Casi feliz. Lo terrible, lo que yo descubrí, por ejemplo, es que esos niños no podían salir del colegio. No, estaban cumpliendo la misma condena que sus padres. Eso en la es lo cárcel. más tremendo de todo, porque yo cuando hablaba con Isabel, a mí todo me parecía tremendo. La historia de Isabel es una historia que soy una persona que se dedica a inventar historias y que tengo mucha imaginación y tal, yo jamás podría haberme inventado una historia como esa, porque digamos, excede mi capacidad de ficción. Pero lo que más me impresionaba es que yo le decía, pero bueno, esta chica, como otras chicas, bueno, pues acabó pesando 30 y tantos kilos, perdió la regla 2 años, tenía una anemia perniciosa. Porque les daba muy mal de comer, sí, además. Claro, porque era un gran negocio. El Estado pagaba, digamos, una cantidad por cada niño, igual que pagaba una cantidad por cada preso en los destacamentos penales, y las instituciones se gastaban una mínima parte de esa cantidad, y entonces era un negocio redondo. O sea, la posguerra fue un negocio redondo, aparte de muchas otras cosas para mucha gente. Pero yo lo que le decía a Isabel era, pero tú no tenías tíos, no tenías abuelos, no tenías alguien, no sé, aunque tu madre estuviera en la cárcel, no había alguien que pudiera ir a buscarte y llevarte. Y me decía ella siempre, es que yo no podía salir del colegio hasta que mi madrastra no saliera de la cárcel. Y luego otro niño de aquella época, que es un señor mayor, me lo confirmó, que estaba en un colegio de Argüelles. Me dijo, no, es que no se podía. Nosotros solo podíamos salir del colegio cuando nuestros padres salieran de la cárcel. Lo cual, ¿qué implica? Implica que los niños redimían la pena de sus padres, y eso me parece que es una monstruosidad jurídica. A lo mejor el robo de niños es más espectacular, pero esto es una cosa comparable, es una monstruosidad auténtica. Isabel Perales vive, está espléndida a sus 88 años, estaba ayer en la presentación. En la primera fila estaba. En la primera fila de la presentación del libro de Almudena Grandes. Las historias que cuenta Almudena son tan tremendas, las que son reales son tan sorprendentes todavía hoy, que no pueden ocultar. Sin embargo, que esto es una novela. Es una novela, hecha con vocación de novela. Es una novela, de disfrutar disfrutar como se disfruta una novela. Es una novela de ficción, además. Es, porque yo lo que hago, siguiendo la senda de Don Benito, que es mi guía, es Don Benito Galdós, aplicar el modelo de los episodios nacionales. Esto es una historia de ficción. Lo que pasa es que es como una imagen que está encajada en un marco. Y el marco es real. Y bueno, por ejemplo, por poner un ejemplo, otra de las historias reales de esta novela eran las bodas que organizaba el cura de Porlier. En la cárcel de Porlier se podía comprar un vis a vis
Era una cárcel. Era la cárcel más grande de en la Madrid. posguerra en Madrid. Sí, en la posguerra en Madrid. En Madrid en los años 40 hubo más de 30 cárceles. De hombres y de mujeres. La más grande era la de Porlier. Y allí había un cura muy avispado, y esto es una historia real que cuenta Juana Doña en un libro estupendo que se llama Querido Eugenio. Había un cura muy listo que se forró organizando vis a vis que eran carísimos. Bueno, para aquel momento desaforados, pero vamos, por 200 pesetas, un kilo de pasteles y un cartón de tabaco, podías comprar una hora con un preso político. Doble porque los padrinos también pagaban. Sí, había padrinos. Y los condenados a muerte tenían preferencia, corría la lista, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, partiendo de esa historia, pues lo que me invento es una historia de amor. Una historia de amor en los tiempos peores, ¿no? La historia de una chica que no quería saber nada, que quería mantenerse al margen de todo, que entra en política por una puerta muy extraña, tiene un hermano que la convence de que vaya a casarse en estas bodas, entre comillas, con un preso, y es una chica que consigue ser feliz en el locutorio de una cárcel en el verano de 1941. La novela empieza con una frase que es una declaración de principios. Manolita dice: en los buenos tiempos las jovencitas se casan por amor, en los malos muchas lo hacen por interés. Yo me casé con un preso en los peores por 2 multicopistas que nadie sabía poner en marcha. Bueno, pues a pesar de ese principio, digamos, yo uso esa anécdota verdadera de las bodas de Porlier para inventarme una historia de amor complicada en los tiempos peores, ¿no? Y es una novela de ficción, desde luego. La historia de una pandilla, tú lo has dicho, de una pandilla de barrio. La historia de una familia, pero sobre todo la historia de una pandilla. De unos chicos de barrio y de cómo la guerra pasa por ellos, ¿no? Y de cómo la guerra y la posguerra les acaban separando y cómo cada uno sigue su camino. El tiempo de la novela va de 1940 a 1950, pero el destino de sus personajes llega hasta finales de los 70. Lo conocemos casi en la transición, en el comienzo de la transición que ha sido de estos personajes. Sé que todos los periodistas preguntamos esto. Ya, bueno. Tú dices que a ti no te gusta hacer una novela truculenta, lo que cuentas es tremendo, que no quieres hacer una novela sectaria ni una novela que sea un panfleto, es una novela. ¿Tú sientes que esta no es una novela maniquea? No, vamos a ver, yo es que creo, para empezar, que la neutralidad no es la función de un novelista. O sea, un novelista no tiene por qué ser neutral. De hecho, un novelista siempre tiene que ser solidario con sus personajes. Pero es verdad que la posguerra, contada desde un lugar desde el que nunca se cuenta, que es el lugar de esta gente que en vez de obtener paz obtuvo más guerra, pues es que inevitablemente es una historia de buenos y malos. Eso no quiere decir que toda la gente que apoyaba el régimen fuera malvada, no quiere decir eso, ni quiere decir que toda la gente castigada por el régimen fuera bondadosa. De hecho, en el libro hay bastantes casos de gente que parece que se merece lo que le pasa porque no son malos de, digamos, incluso la madrastra de Manolita. Hay personajes muy ruines y luego también pues hay una funcionaria de prisiones, hay una funcionaria del Ministerio de Justicia estupenda, hay gente estupenda, hay una monja que ayuda, una monja estupenda, hay gente estupenda del otro lado. Lo que ocurre es que, claro, es que los años 40 en España fueron muy duros. Y yo, cuando alguien me dice esto, que me lo preguntan muchos los periodistas, y me preguntan por el maniqueísmo, yo siempre digo: si yo fuera una escritora alemana, no me preguntarías esto. Si yo fuera una escritora rusa, no me preguntarías esto. Porque está clarísimo que en otros países, en la mayoría de los países de Europa, no hay ningún conflicto, no hay ningún problema con un relato en el cual en una guerra entre fascistas y demócratas no hay que explicar quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, y naturalmente se asumen excesos por las dos partes. Yo estoy segura que había nazis buenos y que había stalinistas buenos, estoy completamente segura. Pero como este país tiene ese conflicto tan complicado con su historia reciente y como venimos del silencio, pues aquí parece que todavía no está claro. Ahora, yo no tengo por qué ser neutral. La obligación de un escritor no es ser neutral. Y además yo creo que la objetividad es una quimera, porque escribir es mirar el mundo. Y cada persona cuenta lo que ve y filtra su experiencia de la realidad, pues por su ideología, por su memoria, por sus sentimientos. Pues cada escritor cuenta sobre lo que a él le parece bueno o malo. O sea, tú no puedes extirparte tu concepto del bien y del mal, tu concepto de lo que es justo e injusto, o tu concepto de lo que te emociona cuando te sientas a escribir.
las novelas no son eso. Está claro quiénes son los buenos y los malos en la lucha entre la democracia y quienes la arrebatan, pero la novela, como decía Almudena, se parece a la vida y en la vida hay de todo. Y hay un traidor en esa pandilla de Antón Martín del que vamos a hablar enseguida. Hacemos una pausa y seguimos hablando con Almudena Grandes de Las tres bodas de Manolita y se incorporan a la conversación Javier García Vila y Ernesto Ekaizer. Que no desprecias ningún plato lindo para ti, que aún careces de prejuicios bobos para ti, lleno de infantil egoísmo. 9:33, 8:33, nuestra Galdós del siglo XX está bailando, miren ustedes. Hombre, es que esta sí que me gusta, esta es una canción... Bueno, esta canción me encanta. Castillos de cartón tiene un título de un verso de esta canción, y a mí esta canción es que me devuelve a mi juventud. Hay canciones de estas que, y para mí esta es como automática. A la primera juventud, Almudena. Eso, a la buena. Nunca se sabe. Las tres bodas de Manolita, les decía, es una novela, pero que tiene muchos hechos reales dentro de ella, muchas historias reales. Y de hecho hay un capítulo entre paréntesis, para que quede claro al final, en el que Almudena Grandes nos sitúa sobre un personaje terrible de nuestra historia reciente, de toda la dictadura, que es Roberto Conesa, un comisario que llegó a comisario, torturador. Llegó a superagente, llegó a todo. Es verdad. Le dieron medalla, todo. En fin. Y que empezó en la posguerra en la Puerta del Sol. Bueno, ese personaje está en la novela, pero no lo identificas exactamente. Claro, está y no está. Para mí, él era un problema. Porque este personaje que en los últimos años del franquismo fue famosísimo, pero si tú entras en Google ahora y pones su nombre, solo encuentras fotos de él anciano, porque era muy famoso, pero nadie le veía la cara porque él no le enseñaba. Es un personaje que cuidó muchísimo de que no se supiera nada de su vida privada. Porque además su pasado de militante de la JSU le ayudó mucho a infiltrarse en grupos de izquierda en los años 40, pero al mismo tiempo su pasado en la JSU para él era un problema porque... La juventud de socialistas. Claro, en la brigada político-social era muy poco... No le habría hecho ningún bien que sus compañeros supieran cuál era su origen. Entonces, él es una especie de prototraidor, por eso a mí me gustaba, y además un hombre que su gran éxito profesional sucedió ya en la democracia, ¿no? Pero ¿qué ocurría? Que yo tenía muy poco de dónde engancharme. Yo a Conesa no lo he podido usar como personaje con su nombre y con su... Porque apenas hay información de esa época. Con Dolores Ibarruri lo tuve mucho más fácil, con él no podía. Entonces, ¿qué hice al final? Pues me inventé un personaje de ficción que se llama Roberto, que tiene un mote que es el mismo mote que tenía el original, que es el Orejas, porque tenía unas orejas muy grandes y muy despegadas de la cabeza, y le he inventado una vida, digamos, o sea que efectivamente el Orejas es un personaje de ficción, es un amigo más de esta pandilla de Antón Martín, y sus amigos le tienen tan cerca y sus amigos le quieren tanto que no le ven. Que no ven al traidor. No le ven. Saben que hay alguien ahí que les está diezmando y saben que... Pero le quieren tanto y le tienen tan cerca que no le ven. Y como la historia real es tan escasa sobre su primera juventud, la de Roberto Conesa, y la relación no se puede establecer exactamente, está el personaje y está esa documentación que aportas al final. Claro, para que se vea que los hitos de la trayectoria política y profesional de ambos coinciden, pero la historia privada me la he inventado, porque no hay de dónde agarrar, y porque además, oye, yo soy novelista y lo mío es inventarme personajes, inventarme la vida de la gente. Javier García Vila con la mano en alto. Sí, no, es que estoy escuchándolo enormemente interesado y con muchos recuerdos. Claro, yo viví los últimos años del franquismo y además, por ejemplo, mencionabas antes la cárcel de Porlier, de General Díaz Porlier, una calle de Madrid, que luego fue un colegio de los Escolapios, el colegio Calasancio, donde yo estudié. Que sigue existiendo. Que Tú estudiaste allí. De hecho, mis sobrinos estudian allí. Y yo recuerdo siendo un niño que nos contábamos
contábamos entre los chavales, siendo muy niños, yo entré allí en primero de GB, nos contábamos todo tipo de historias sobre la cárcel, todo inventado, nos inventábamos todo tipo de historias. Sí, porque no debe quedar nada, no quedaba ninguna, nada, absolutamente ni ninguna rastro. referencia, ni rastro, y fue un colegio en el que yo estudié, y además un buen colegio en el que yo creo que recibí una buena educación. Y en el que siguen estudiando muchos niños. Sí, mis sobrinos, 2 sobrinos míos siguen estudiando allí, ¿no? Es decir, esa imbricación, claro, de lo que fue. Pero yo sí quería hacer un comentario, Almudena, que me interesa conocer tu opinión. A mí me descorazona lo poco que nos interesa el franquismo desde el punto de vista histórico, cuando, como toda dictadura, el franquismo fue básicamente una perversión moral. Pero es que además fue un desastre tremendo para España, un desastre moral, un desastre político y un desastre económico. Que estamos pagando las consecuencias todavía, ¿no? Sí. Y ese a mí me descorazona un poco. Porque nos apea de la historia, ¿no? Nos saca de la historia y nos convierte en menores de edad políticamente, ¿no? Y me desazona un poco que incluso la gente diga otra novela sobre la guerra civil, otra película sobre la guerra civil. Es que tenemos que recordarlo. Sí, y sobre todo lo de la guerra civil es muy curioso, porque es que Inés y la alegría sucede en el año 44, El lector de Julio Verne entre el 47 y el 49, Manolita entre el 40 y el 50, y la gente me dice, deja de escribir de la guerra civil. Y es que en España, hasta que llega el destape, o sea, hasta Nadiuska, todo es guerra civil. Y eso tiene mucho que ver con el fenómeno que tú dices, efectivamente, ¿no? Es decir, la posguerra se asume como a la guerra, y yo creo que el problema es que este país tiene un pasado muy miserable, de verdad, y las dictaduras son regímenes viles, y los regímenes viles envilecen a los ciudadanos, y entonces hay mucha gente que prefiere pensar, hay mucha gente a la que le interesa esta historia, ¿no? Bueno, si no, yo no tendría lectores, ¿no? Es verdad que hay muchos españoles, pero es que hay mucha gente que no quiere pensar que sus abuelos, sus padres vivieron en un lugar tan ruin, en un lugar tan miserable. Por eso tiene, con todos mis respetos, tanto éxito otra clase de ficciones que presentan un país sonrosado, un país elegante, un país limpio donde la gente era feliz y se preocupaba solo pues de enamorarse, de casarse. Claro, la posguerra en España fue una época durísima. Yo, mi familia, por ejemplo, que pasó la posguerra en Madrid, bueno, pues hasta el punto de que pues gente que nunca había tenido problemas económicos, cuando pasaba por un ultramarinos, si podía coger un puñado de arroz y metérselo al bolsillo, lo hacía, ¿no? Y la obsesión por la comida. Hay una cosa muy curiosa, que es que, por ejemplo, el cine español, hasta que llegan los años 60, solo tiene un tema, que es la pobreza. Entonces, a lo mejor, igual que en estos últimos años nos hemos creído que éramos ricos y potentes, y hemos vivido esa ilusión fantástica de que este país era rico y era el primero, era de los primeros del mundo y éramos importantes, y aquí atábamos los perros con longaniza y todo el mundo cambiaba de coche cada 6 meses, y si no cambiabas de coche eras un desgraciado, pues yo creo que esa especie de autocomplacencia se proyecta también hacia el futuro, ¿no? De no me cuentes historias tristes, no me cuentes historias del hambre ni de la injusticia, no, vamos a vivir en una ilusión, pero claro, las ilusiones se pinchan y la gente se cae al suelo y se hace daño. Ernesto. Sí, una de las enseñanzas tremendas de la guerra civil y la posguerra fue transmitida a Argentina de una manera bastante fidedigna. Todo el tema de los campos de concentración, todo el tema de los niños, por ejemplo, y eso es tremendo. Ahora, el tema de la posguerra puede ser un periodo que empieza y se cierra desde el punto de vista físico y material. Mira, yo he elegido... Pero, perdona. Pero no mental. Y este es el gran problema. Sí. Yo cuando escucho al señor Rech Pla, el obispo de Alcalá de Henares, decir que aquí ha habido, con el tema de los abortos, un holocausto, y dice que hay más, y hace el análisis, incluso lo analiza con profundidad, y dice que son 2 millones de abortos desde 1985, cuando se despenaliza por ley, y eso es más que los muertos en la guerra civil. Digo, la posguerra mental no ha terminado. No, claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que, a ver, una dictadura que dura 40 años no se elimina
la propia voluntad de eliminarla, que es lo que ha pasado en España, ¿no? O sea, que la democracia llegó como si fuera una cosa nueva y flamante, y esto pareció un poco una escena de Mary Poppins, que es cuando Mary Poppins coge a los niños y saltan y llegan a un país de colores y dibujos animados donde los peces hablan y todos bailan, ¿no? Pues pasó un poco así. Entonces se intentó hacer un ejercicio mental imposible, que es decir, 40 años se olvidan por la mera voluntad de olvidarlos, ¿no? Y eso es mentira, y 40 años son muchos años y forman la conciencia y la mente, la mentalidad, y afectan a los sentimientos de mucha gente, ¿no? Yo, de todas formas, te iba a decir antes que yo he elegido esos 25 años porque yo creo que a mediados de los años 60... Hasta el 64, ¿verdad? Sí, en el 64 el franquismo celebró los 25 años de paz. Con gran pompa, hubo como una fiesta nacional para celebrar los 25 años de paz. Pero yo creo que la verdadera transición empezó en esa época, en los años 60, cuando España dejó de ser un país suspendido en la nada, ¿no? Cuando los emigrantes empezaron a salir a Europa y se empezaron a dar cuenta de que en otros países se vivía de otra forma, y eso contribuyó, además, el dinero que mandaron a sacar a España de la miseria, porque efectivamente la macroeconomía que ahora se habla tanto, española, tardó en llegar a los niveles de 1931, hasta 1965 no se recuperó el nivel de 1931, y luego entraron los turistas, que quieras que no, pues también era gente fantástica. A mí hay un poema de Carlos Barral, de un libro que se llama 19 figuras de mi historia civil, que me encanta y que creo que explica muy bien también lo que pasó en este país, con esa capacidad de captar la esencia de la poesía a la que nosotros no llegaremos nunca, ¿no? Él cuenta cómo en un pueblo de la Costa Brava en Semana Santa hay una procesión, entonces todas las mujeres van de negro y sacan al Cristo, y hay pues velas encendidas y gente penitente, y entonces de repente llegan dos turistas en pantalón corto, dos turistas nórdicos que hacen fotos y que lo miran todo, y el poema termina diciendo: qué pobre gente y qué encogidos vamos. A mí me parece que eso, claro, eso a lo mejor no es agradable, pero es una épica, y es no solo parte de la historia de este país, sino una fuente inagotable de anécdotas, de personajes, de misterios que nunca se han contado. Yo sí creo que hay que contar. Por eso vas a seguir, historias. ¿verdad? Vas a seguir, sí, lo voy a intentar. A completar Sí. los episodios. Voy a llegar hasta el 6. Estás en ello ya. Voy a empezar a escribir este verano la 4. Y tienes historias ya. Es una de nazis, tengo un pedazo de historia. Tengo un pedazo de historia. Es sobre una trama de evasión de jerarcas nazis que operó desde Madrid. Hay una cosa muy importante en la novela y en todo lo que cuenta Almudena a propósito de esta serie, que cuenta una parte terrible de nuestra historia y que, sin embargo, en fin, el destilado final es la fraternidad, la alegría, sí. La supervivencia, ¿no? A mí me daba muchísimo miedo. Yo siempre huyo de la truculencia como de la peste cuando escribo una novela, porque además me parece que se vuelve, es una bomba que te explota en la cara, ¿no? Y esta novela, que es una novela tan funeral, en el sentido de que muere mucha gente y hay tanta gente que lo pasa mal, a mí me daba mucho miedo que fuera triste. Yo no quería escribir una historia triste. Y lo he logrado gracias a Manolita. Manolita, que es una superviviente. Manolita, que descubre que en la cola de la cárcel de Porlier, las mujeres que esperan a los presos, en vez de estar cada una de ellas abismada en su propia tristeza, pues se intercambian recetas y remedios para la diarrea de los niños, y cuentan en qué ultramarinos venden el bacalao barato, y de alguna forma se lo pasan bien. Entonces Manolita queda con una amiga para ir juntas a la cárcel, y en un momento dado descubre que la cola de la cárcel es una comunidad y que cada preso es el preso de todos, y que todas ellas forman parte de una misma cosa, y eso la da alegría y la da confianza, porque en definitiva es la afirmación de la vida contra la muerte. Entonces el espíritu de Manolita impregna la novela, y esta novela, aunque parezca mentira, y es una de las cosas de la que más orgullosa estoy, no es una novela triste. No, no lo es, no lo resulta en absoluto. Javier y Ernesto, hasta la próxima semana. ¿Por qué los despido ya? Porque hemos reservado los últimos minutos de esta hora de Hoy por Hoy para ustedes, para los oyentes, lectores de Almudena Grandes, que son muchos.
Un reportaje de Sonia Ballesteros en la librería Visor de Chus Visor, pero bueno, desde las 6 de la mañana en Facebook e en Twitter los oyentes nos están contando cuál es la novela, el personaje favorito de Almudena Grandes. Hay favoritos, no te creas, ¿Sí? Entre los oyentes. Juan se queda con el corazón helado. Dice que es difícil quedarse con una porque Inés y la alegría no se puede quedar atrás. Juan, y no sabría cuál decidirme. Nerea, su preferida es El lector de Julio Verne. Pilar, El corazón helado, aunque no descarto ninguna. También Inés y la alegría. Dice que cada vez que ve Rosquillas que no puede evitar acordarse de Inés. Maika, que no sé yo, que es otra, le gustó mucho Atlas de Geografía Humana. Y Manoli, fíjate, a colación del título de tu nueva novela, dice, Inés y la alegría. Después de leer esta novela, dice, algo en mí cambió, me hizo despertar del letargo en el que estaba sumida y pude recuperar mi amor propio y mis sueños. Bueno. Dice que es uno de sus libros de cabecera ahora. No sé cuál es el de Almudena Grandes, su libro de cabecera. Antes de nada, me gustaría decir que esta versión de Pena, Penita, Pena ha sido mi canción de cabecera durante los 3 años que he tardado en escribir Las 3 bodas de Manolita. Cuando flaqueaba, cuando no sabía por dónde tirar, muchos días cuando terminaba de trabajar, yo me la ponía porque esta canción, si se escucha con atención, es el lamento de la mujer de un preso que mira a la cárcel donde está su amor, ¿no? Es un poco el tema de la novela. Respecto a mi libro de cabecera, yo solo he tenido un libro de cabecera en mi vida, que ha sido Rayuela, de Julio Cortázar. Lo tenía de cabecera cuando era adolescente, yo me sabía capítulos de Rayuela de memoria. Y ahora, hace muchos años que no lo leo porque me da miedo que si lo vuelvo a leer no me guste. Y yo creo que no voy a poder soportar ese desarreglo sentimental. Hay otra curiosidad que tiene Óscar. ¿Quieres saber qué libro de la literatura universal te hubiese gustado ser autora? ¿Te hubiese gustado escribir? Bueno, yo qué sé, tantos. O sea, me habría muerto por escribir un montón de libros. No sé, hombre, desde luego... Pues yo qué sé, yo soy una escritora española. ¿Qué me habría gustado escribir? Pues me habría gustado escribir el segundo tomo del Quijote. Me habría gustado escribir el primer tomo del Quijote por ese orden. Me habría gustado escribir Fortunata y Jacinta, me habría gustado escribir La Odisea de Homero, quizá que fue el primer libro que leí que me influyó más en la vida, pero es que he leído antes de ayer libros que me habría encantado escribir. Pero es que todos tienen, los que has comentado, algo en común y son unos contextos históricos absolutamente interesantes. Now in Vienna, there's 10 Algún oyente, yo creo que ya ha satisfecho su curiosidad, preguntaba también por la música que escucha. Leonard Cohen, ¿no? Sí, también está entre... Sí, Leonard Cohen me gusta muchísimo y esta canción me encanta, y la versión de Morente de esta canción también me encanta. Yo fíjate que trabajo en silencio, O sea, yo cuando trabajo no pongo música, pero sí es verdad que cuando estoy escribiendo una novela, como a mí lo que me gusta es como cocerme dentro de la novela, y cuando empiezo no me gusta ni salir a la calle, me gusta estar todo el día en casa con las zapatillas, pues la música es muy útil, entonces es muy sugerente. Entonces cuando escribo no me pongo música, pero cuando termino de escribir hay algunas canciones en cada novela que me las pongo insistentemente porque me devuelven. Porque es muy importante desconectar, y los oyentes también nos han ido contando planes de ocio de cara al fin de semana. Pedro nos dice que en el Espinar, en San Rafael, en Segovia, celebran la fiesta de los gabarreros, que eran los que se dedicaban a subir a por leña al monte para venderla como método de subsistencia, incluso dice llevándola a Madrid para las calefacciones de la época posterior a la guerra. Israel nos dice que en Tudela, en Navarra, tienen este fin de semana el mercado de las viandas, donde habrá mercado con ambientación medieval todo el fin de semana y se venderán alimentos artesanos. In a cry filled with footsteps and sand. Las 3 bodas de Manolita, así se titula la última entrega, la última novela de los episodios de Una guerra interminable de Almudena Grandes. Que la disfruten y la lean este fin de semana, es una buena propuesta. Aquí termina esta hora de radio con mucha literatura y mucha historia de España. Ahora llega Gemma Nierga.